Sean bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis sobre la actualidad internacional aquí en Cuba Visión Internacional. Aunque Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes que sustentan el narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que tradicionalmente se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos. Ecuador es quizás el ejemplo más impresionante. En solo unos años ha pasado de ser un país de tránsito de la droga a centro de distribución, almacenamiento y procesamiento. Esto ha provocado una violencia sin precedentes. En 2023 batió su récord histórico de homicidios y en 2024 comenzó una gran crisis de violencia en esa nación. Más recientemente también Haití ha vivido otra escalada de terror de otra magnitud y características. Las causas siguen siendo las mismas. ¿Cuánto más puede evolucionar esta situación? Hoy conversamos sobre ello con el analista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Santiago Espinosa. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Santiago Espinosa. Un placer que esté con nosotros nuevamente acá en Mundo 2020 y sobre todo para abordar un tema que en otras ocasiones lo hemos tenido usted acá y es sobre seguridad, narcotráfico, violencia. Profesor, América Latina está experimentando una fuerte transformación en la forma de cómo operan las estructuras del crimen organizado en la región de manera general. Un fenómeno que ha sido alertado por la Organización Mundial, por la Organización de Naciones Unidas en su informe mundial sobre cocaína, un informe que presentaron en 2023. Coincide con esa visión que da el informe, con esa valoración que hacen la mayoría de los expertos. ¿Cómo podemos describir esa transformación que está ocurriendo en la región en cuanto a este fenómeno? Bueno, ante todo, buenos días. Un placer participar nuevamente aquí en este programa tan instructivo. Y bueno, ya relacionándome ya a lo que estamos dando en materia, sí coincido con lo que plantea el documento elaborado por Naciones Unidas. Realmente América Latina tiene características especiales. En el continente latinoamericano se encuentran los 3 países mayores productores de cocaína: Colombia, Perú y Brasil. Cuando digo cocaína estoy hablando, no me estoy refiriendo solamente a la planta, a la coca, la planta base que tiene incluso otros aspectos vinculados a las culturas ancestrales de la región. También en América Latina se encuentran muchos puntos de embarque de esa droga, fundamentalmente hacia los Estados Unidos, y ahora con un incremento inusitado hacia la región de Europa. Esa es la segunda cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. En tercer lugar, las desigualdades, la pobreza, la inanición, el poco acceso a las cuestiones básicas que van en función de la vida humana han traído como consecuencia que América Latina se convierta en una región donde la pobreza ha aumentado de forma drástica. Los últimos informes establecen que vinculado a la pobreza y a la violencia, desde el año 2000 aproximadamente, han muerto por cuestiones violentas vinculadas al crimen organizado más de 2,5 millones de personas. O sea, una tasa bien elevada. Bastante alta. Para la población del continente. En estas cosas influyen la incidencia de las organizaciones criminales, organizadas o no, porque realmente ya con el predominio que han adquirido los carteles mexicanos que han desplazado a las organizaciones colombianas, eso es algo muy significativo, fundamentalmente el cartel de Sinaloa, y el otro, Jalisco Nueva Generación. Y el Jalisco Nueva Generación, que llegaron a ocupar prácticamente y a operar en el 60%, 70% del territorio mexicano, con el trasiego de droga hacia la frontera de los Estados Unidos. Otro fenómeno es la transnacionalización del actuar de estos carteles. Yo los llamaría organizaciones, porque carteles son en México. En América Latina, todos son organizaciones criminales. Incluso organizaciones que a veces no están perfectamente establecidas con un jefe, un lugarteniente, un sicario. A veces son pequeñas bandas criminales. Pero que
actúan en torno a ese fenómeno manera común. Y la otra cosa es el control que tienen, por ejemplo, en la zona de la triple frontera, las organizaciones criminales fundamentalmente de origen brasileño, los cuales trabajan en función de la tala, la minería ilegal. O sea que se extiende prácticamente por todo el continente. Hemos tenido un ejemplo ahora reciente en este año, aunque las raíces vienen de años anteriores, el brote de violencia en Ecuador. ¿Cree usted que puede considerarse que el incremento de la corrupción en los estados y el quiebre o debilitamiento de los sistemas judiciales, aprovecho que usted mencionó Ecuador porque sé que está vinculado a ello, y el quiebre de esos sistemas judiciales y de seguridad inciden en el avance de esta situación? ¿Tienen estos grupos criminales incluso, considera usted, la capacidad para penetrar en los estamentos estaduales? Sí, mira, el narcotráfico realmente es un negocio muy floreciente, donde las ganancias están consideradas como una de las primeras o la segunda ganancias a nivel mundial, fundamentalmente vinculadas al narcotráfico y a sus delitos conexos, o sea, tráfico de armas, tráfico de influencia, todas las cosas que ustedes conocen. Realmente en la historia latinoamericana existen casos en que el narcotráfico sí ha tenido sus funciones e incluso ha logrado penetrar gobiernos, realmente por los niveles de corrupción tan altos que en algunas llamadas democracias existen en la región de América Latina y el Caribe. Yo quiero poner solamente dos ejemplos significativos. El primer ejemplo es alto conocido, es la figura de Pablo Escobar, uno de los, para mí, creo que debe haber sido el jefe del cartel de narcotraficantes más grande de la historia, hasta este momento, que llegó a ser hasta diputado en Colombia. Entonces, y el otro ejemplo, ya para terminar, es lo que pasó con el expresidente hondureño Juan Hernández, que recientemente fue Juan Orlando Hernández, que se estableció y se probó que tenía relaciones con el narcotráfico. Vínculos directos, incluso un hermano estaba al frente de parte de esa organización. Bueno, lo que se dice es que el hermano tenía desde antaño contactos con el Chapo Guzmán, y él le había prometido incluso que si su hermano llegaba a la presidencia, él tenía vía libre en la frontera hondureña guatemalteca. Un ejemplo bien claro de hasta dónde penetran estas organizaciones en los estamentos. Realmente las ganancias son muy lucrativas. Santiago, se habla mucho en estos últimos meses también de la influencia de las mafias europeas. Ya nos adelantabas que se ha convertido en una nueva fuente de destino de toda la droga que se mueve acá en América, y que esas mafias europeas tienen esa influencia debido a ese desplazamiento del consumo desde Estados Unidos hacia Europa, como bien lo adelantaba. ¿Qué ha pasado con ese mercado estadounidense y cuál es el verdadero impacto de esas nuevas influencias, de ese desplazamiento del mercado de destino final de la droga hacia Europa? Bueno, realmente es algo que llama la atención. Eso no significa que disminuya demanda en los Estados Unidos de las drogas, sino es que incluso muchas de ellas se van sustituyendo por otras. Sí, ahora aparece el fentanilo. No, ahora aparece el fentanilo, la metanfetamina, que son a veces muy vinculados a medicamentos y que son enmascaran precisamente a través de medicamentos que se producen de manera muy fácil. E incluso el fentanilo se ha descubierto que puede ligarse con medicamentos como el diazepam, que actúa sobre el sistema nervioso, y los efectos son graves, fundamentalmente entre la población joven. E incluso se ha ligado con pintura, con talco industrial, esas cosas. Las medidas que ha tomado Estados Unidos en la frontera y el decomiso en grandes cantidades de cocaína ha promovido que los narcotraficantes, lógicamente, las organizaciones hayan utilizado la vía europea para utilizar fundamentalmente a través de los puertos de Amberes, Rotterdam, Galicia, los Balcanes, en la cual hay una gran incidencia entre la mafia albanesa y la mafia italiana. Según los analistas, son las dos organizaciones europeas que controlan la recepción y la distribución de la droga
hacia todo el territorio de la Unión Europea, incluyendo, ya están acercándose, ya hay algunos indicios que están intentando o han entrado ya en la región de Turquía. Sin embargo, la más reciente ola de violencia, profesor, que está aconteciendo ahora en Haití, no parece ser atribuible a estas razones que hemos abordado. Haití vivió su mes más violento en los 2 últimos años, en enero pasado, y todavía continúa en una situación bien compleja. Y por otra parte, esta violencia en la región se asocia también a otros mercados ilícitos que no se limitan solo al narcotráfico. Hay grupos criminales que se mueven también en torno al robo de combustible, al tráfico de personas, la minería ilegal, la tala, que usted la mencionó, en la zona de la Triple Frontera y que ocurre también en otras regiones de Brasil. ¿Qué nos puede argumentar en torno a todo ese fenómeno que al final genera también violencia? Bueno, realmente lo que sucede en Haití no es un fenómeno nuevo, lo que es un fenómeno que se ha exacerbado en los últimos tiempos. Correcto. Para hablar de Haití, yo pienso que necesitaríamos 3 o 4 o 5 programas 2020, por todos los antecedentes que tiene. Realmente Haití ha sido un no, pero país. Se lo ponía como ejemplo dentro de todos estos otros que le puse como que también generan fenómenos que también generan la violencia. A mí no me gusta utilizar los calificativos que se utilizan fundamentalmente de los países occidentales a llamar un país fallido o no, pero Haití es un país que prácticamente devastado, que se le desmontó durante toda la historia la economía, y las decisiones que respectan a la nación haitiana siempre se han tomado del exterior. No se puede obviar, ni tampoco olvidar, dice que siempre hay que ir a la historia, que Haití sufrió más de 30 años gobiernos de las dictaduras militares, fundamentalmente vinculados a los Duvalier. A los Duvalier. Y los tristemente famosos Tonton Macoute, que eran los asesinos, los criminales que exterminaban personas. Ellos se hicieron dueños de ese país. Ese país lo desbarataron. No tiene acceso, no tiene infraestructura. Bueno, incluso ahora hay un desgobierno. Creo que desde finales del año 2018-19 no tiene parlamento. Estamos hablando de una sociedad en el siglo XXI, una sociedad moderna que no tenga parlamento, que no tenga presidente, que no tenga ministro, que realmente abandonó, salió del país hacia África, supuestamente para buscar ayuda policial, ayuda militar, ¿no? Que incluso en Kenia hubo gente que se opuso a la presencia de él ahí. Y la solución en Haití no precisamente va de la mano de las invasiones y las ocupaciones militares. A veces Haití se ve como tierra arrasada. No, es devastado. Todas esas cosas se ven en función ya, que se han exacerbado a partir del terremoto del 2010. Claro, fue un punto de un giro aún más grave para la situación del país. Bueno, profesor, todavía nos quedan algunos tópicos por abordar sobre todo este tema de narcotráfico y violencia, pero le propongo irnos a una pausa, escuchar, estar atento a un comentario que nos tiene sobre este tema nuestro colega Richard Ruiz, y a la vuelta le invito entonces a comentar parte de lo que él nos diga y abordar los tópicos que nos restan. En instantes estamos de vuelta acá en Mundo 2020. Sobre la violencia del narcotráfico en América Latina y el Caribe hablamos hoy en Mundo 2020, un tema complejo que afecta grandemente a la región por décadas. Les propongo acercarnos a algunos comentarios y análisis publicados recientemente y así sacar conclusiones, desde una mirada crítica, por supuesto, sobre las matrices de opinión que se mueven en algunos medios de comunicación. La violencia y el crimen organizado, los grandes obstáculos del desarrollo en América Latina y el Caribe, es el título de un artículo firmado por Carlos Felipe Jaramillo en El País, aunque se replica en otros sitios digitales como Banco Mundial Blogs. Al inicio del texto, Jaramillo describe el panorama en Ecuador a finales de 2023 e inicios de este año, cuyas imágenes salidas a la luz pública de tropas en las calles y hombres armados en un estudio de televisión fueron, en su opinión, un crudo recordatorio de la presencia rampante de la violencia y el crimen organizado en América Latina y el Caribe.
El número de homicidios por persona es 5 veces mayor que en América del Norte y 10 veces más alto que en Asia. La región alberga el 9% de la población y en ella ocurre 1/3 de los homicidios del mundo. Estas son algunas estadísticas que ofrece el comentarista en su análisis. Entre referencias a las consecuencias derivadas de la violencia y quiénes son, a su consideración, los más afectados, el artículo en cuestión parece a simple vista un acercamiento serio a la situación actual. Pero, si lo examinamos en profundidad, nos damos cuenta que este material auspiciado por el Banco Mundial no refiere como causas de la violencia a la pobreza o expoliación de recursos en el área geográfica a cargo de potencias y de aristocracias. Y menciona casi al final, pareciera que como para quedar bien, la necesidad de mejores sistemas policiales y judiciales, de programas para atender la salud mental de las víctimas y reparar el tejido social. Habla también de engranaje entre gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y la comunidad internacional, pero no aporta en ningún momento soluciones económicas que desde el poder financiero del propio Banco Mundial u otras instituciones afines se pudieran implementar. Dejo para el cierre otro artículo titulado Latin American Wrestle with a New Crime Wave, que traducido al español sería América Latina lucha contra una nueva ola de criminalidad. De aquí solo destacar el enfoque del International Crisis Group, una organización independiente que trabaja en la prevención de las guerras y en el diseño de políticas para un mundo pacífico. A mediados de 2023 decían que para ayudar a afrontar estos desafíos, la Unión Europea y sus Estados miembros deberían aprovechar la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para establecer una agenda de trabajo sobre crimen organizado con los líderes de la región, centrándose en temas desafiantes como pueden ser la cooperación intrarregional, negociaciones con grupos criminales y formas para reorientar los esfuerzos antinarcóticos que con demasiada frecuencia resultan dirigidos contra los más pobres y vulnerables. ¿Se resuelven estos graves problemas en cumbres? Bueno, con estas ideas yo paso el batón a Mejías y a nuestro invitado y abro la polémica aquí en Mundo 2020. Gracias, Richard. Muy atentos estuvimos a tu comentario porque precisamente, Santiago, sobre esa cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que fue citada por nuestro comentarista, por Richard, como sabemos se celebró, llegó a realizarse, pero la violencia, lejos de atenuarse, la violencia en la región se ha incrementado. Comentábamos incluso Richard y yo que nos resulta curioso que en muchos de los análisis que se han efectuado se habla con términos muy técnicos, por ejemplo, de alianzas, yo diría que incluso que poco confiables para enfrentar esa criminalidad y esa violencia que hay en la región. Términos muy técnicos, un lenguaje muy burocrático desde el punto de vista de los documentos que se presentan, pero en cambio se habla poco o muy poco, casi nada, de la asimetría que existen en la región. Usted lo mencionó en la primera parte, las grandes desigualdades que hay en los países latinoamericanos, con causas económicas y sociales muy diversas y sobre todo por la falta de inversión para combatir el subdesarrollo, que lo que van es a viabilizar que se mantengan esas desigualdades. Por eso le pregunto, ¿cuál es la interpretación que usted nos puede hacer sobre todas estas propuestas que son hechas del norte, pero que no acaban de tener resultados concretos en nuestra región? Correcto, Mejía, mira, una de las cosas que sí tenemos que tener clara es que la percepción de seguridad del norte difiere completamente de la percepción que tenemos en el sur. Eso es evidente. En la región de América Latina, incluso según datos de la CEPAL, los últimos datos de la CEPAL, en estos momentos el nivel de pobreza supera los 200 millones de personas. Y más del 60, 70 millones de personas viven en una pobreza total extrema. ¿Eso qué significa y qué indica? O sea, que las desigualdades, en vez de disminuir, se han ido exacerbando. Los accesos a los servicios básicos que en cualquier lugar del mundo tiene cualquier persona, tenga dinero o no. Salud, educación, trabajo digno, vivienda, acceso a medicamentos, seguros, o sea, sí, la seguridad social, esas cosas. Realmente, en estos momentos, en este acuerdo, la Unión Europea acordó aportar una cantidad
de euros, rondan los 45, 50 millones de euros, pero realmente las asimetrías son muy grandes. Los problemas a resolver en la región de América Latina y el Caribe son tan distantes que solamente lo que nosotros le llamamos los problemas emergentes, como es la violencia, los cambios climáticos que impulsan incluso la emigración ilegal y desordenada exacerbado también e impedido por las políticas de los Estados Unidos. Esas tres cosas ya solamente indican que realmente existe una asimetría, una diferencia muy amplia entre lo que realmente se aporta y lo que realmente necesitamos. Y que por tanto, al no ver nuestra situación con los ojos de nuestro continente, esa propuesta que hacen desde el norte, evidentemente nunca van a surtir efecto. Vamos a entrar en un tema que a mí me resulta muy interesante, porque tiene muchas aristas, porque tiene muchas voces a favor, pero también tienes otras en contra, y es el tema de El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha recibido mucho reconocimiento, sobre todo en la región, pero también críticas internacionales por haber reducido las tasas de homicidio del país, la criminalidad, a mínimos históricos en el último año, pero mediante el uso de un régimen de excepción, muy criticado sobre todo en Occidente, desde Europa, también desde Estados Unidos, porque ha implicado el encarcelamiento de aproximadamente un rango de 60.000 a 65.000 presuntos pandilleros. Algunas bibliografías dan 60.000, otros dan 65.000. El número oficial del gobierno de Bukele son 60.000. Hace unas semanas dedicamos precisamente un programa a ese tema. Y en contraparte está el caso de Colombia, que el presidente colombiano Gustavo Petro ha tomado un camino distinto, ha demostrado mantener la convicción que él tiene de que la resiliencia y la influencia de los grupos armados se pueden derivar a partir de o sea, que son derivados por la falta de oportunidades en las zonas rurales y que por tanto él pretende, o sea, aplica la política de trabajar con ellos para que esas fallas que han dado vías y rutas a las drogas, al narcotráfico, eliminarlas mediante el trabajo desde el punto de vista social, eliminar esas guerrillas, eliminar esos grupos armados y, digamos, esperar que a través de la resiliencia se solucione. O sea, son dos vías contrapuestas, la de Bukele, la de Petro, pero que realmente en ambos casos tiene defensores y también detractores. ¿Qué estrategias serían para usted las más efectivas? Bueno, realmente son dos ejemplos muy ilustrativos. En primer lugar, empezando por el final, Petro ha tocado llegar al gobierno en un país que estuvo prácticamente en guerra desde el año 1948. Sí, más de 50 años. Más de 50 años, un país en guerra. Y en primer lugar, lo que necesita para, como decimos teóricamente, es enderezar el país, es lograr una paz que sea firme y duradera. Colombia, en ese aspecto el propósito de Petro está justificado. Bueno. Colombia es un país donde los desplazados por la guerra... El país con más desplazados internos. Con más desplazados, sí, cómo no, por la guerra, entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares, es necesario llevar a los campos colombianos una reforma agraria que sea eficaz, en el cual la tierra produzca para todos. Que es uno de los puntos principales en las conversaciones de paz con las dos principales guerrillas. E incluso Petro tiene antecedentes ambientalistas. También él lo ha expresado públicamente, que está en contra del fracking, o sea, extracción de petróleo mediante los métodos de fragmentación, y quiere generar energía limpia, sustentable. No debemos olvidar que Colombia está en una zona donde predominan los bosques. El segundo país después de Brasil con mayor biodiversidad del planeta. O sea, son cosas que se deben explotar en función a favor de la humanidad. ¿Y el caso de El Salvador? Bueno, el caso de El Salvador es diferente.
Salvador es un país que tiene 6 millones de habitantes, Colombia 52. Sí. Incluso Colombia es un país, es el principal, pudiéramos decir, socio de los Estados Unidos en América Latina. En El Salvador, si usted le pregunta a una madre si está de acuerdo con Bukele, le dice que sí. Bueno, de hecho, la mayoría en San Salvador no se podía ir de un barrio a otro, precisamente si no estabas autorizado por la Mara Salvatrucha o por la otra. La Mara 13. O la Mara 13, la otra organización criminal. Y otros grupos menores, por supuesto. Ahora, también. Algunos dicen que ahora, curiosamente, Bukele dijo que si se lo pedían, había ciertas condiciones, también él podía pacificar Haití. Pacificar Haití. O sea, los métodos que puede utilizar Bukele están en función de la represión, la creación de cárcel, un elemento que fue copiado por Noboa en Ecuador ahora, que quiere eso, incluso algunos analistas le llaman el efecto Bukele. Correcto, porque es precisamente porque ha creado cárceles de última generación con tecnología de punta, donde mantienen confinados a los reclusos, a veces en condiciones, por lo que he podido ver, en condiciones parece que muy violatorias de los derechos de las personas. Exacto. Ahí es donde se apoyan organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero realmente ha logrado la tranquilidad en una nación que la violencia había sido... absorbía toda la vida nacional. Absorbía toda la vida nacional. Bueno, muchas gracias, profesor Santiago Espinosa. Siempre un placer contar con usted acá. Y sobre todo le voy a tomar la palabra porque temas como el de Haití y por qué no, de manera general, este tema de la violencia en la región, podremos abordarlo en futuras emisiones. Así que muy agradecido por una vez más habernos acompañado acá en Mundo 2020. En instantes estamos de vuelta para despedir nuestra emisión. La violencia del narcotráfico se extiende en América Latina y el Caribe. ¿Cómo detener las olas de criminalidad? Primero habría que hablar de justicia social y para conseguirla falta mucho por hacer. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y también en Twitter. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.